hoy día nos toca ver esto creemos sobre la oración. Esto creemos sobre la oración. ¿Amén? Amén. Pasamos a la primera. Si yo les preguntara a mis queridos hermanos, para conocer a alguien, ¿qué necesitamos hacer? Pasar tiempo con la persona, ¿cierto? Cuando uno quiere conocer a alguien, necesita pasar tiempo con esa persona. Necesita conversar con la persona, necesita acercarse a la persona. Si por ejemplo nosotros, pongámosle, llegamos primer día de clase, ¿cierto?, a la universidad, ahí al instituto, al liceo, y de repente nos llama la atención alguien y queremos hacernos amigos de alguien, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el primer paso? Buscar un contacto, ¿cierto? Buscar ahí un diálogo, ¿cierto? Un punto de acercamiento. Entonces quizás nosotros vamos a ir, nos vamos a acercar, le vamos a preguntar cómo te llamas, cómo estás, qué te gusta hacer, ¿cierto? Juntémonos en el recreo, no sé, usted verá, ¿cierto? Pero siempre cuando queremos conocer a alguien, primero nos acercamos a esa persona. Y no sé si usted se ha dado cuenta de que muchas veces las primeras conversaciones son un poco como media incómodas, ¿ya? Quizás hay gente con la que uno llega, ¿cierto? Y hay afinidad al tiro y no, hermano, y todo bacán, y como que enyunta, ¿cierto?, en la palabra súper bien. Y se hacen íntimos amigos de ahí para siempre, y uno cada vez que conversa con esa persona, siempre hay un tema de conversación. Pero de repente hay personas que son un poco complicadas para conversar o que no son lo que decimos personas abiertas, ¿cierto? Que de repente cuesta sacarle las palabras, ¿cierto? De repente usted dirá, y yo no sé cómo me enamoré de él, pero algo le tiene que haber dicho, ¿cierto?, para que usted la enamorara, ¿cierto? Si es de pocas palabras el hombre, si quizás no es un hombre expresivo, ¿cierto? Sobre todo eso se ve en el matrimonio, en la pareja. Entonces, para iniciar algo, una relación, para iniciar, ¿cierto?, una amistad, es necesario el diálogo. Y nos pasa exactamente lo mismo a nosotros con Dios. Nos pasa exactamente igual a nosotros con Dios. Nosotros creemos en Dios, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero ahora necesitamos tener una relación con el Señor, ¿ya? Y la relación con Dios se basa en la oración. Si yo les preguntara, ¿qué es lo que es la oración? La oración, alguien que me lo diga, ¿cierto?, en un término fácil. ¿Qué es lo que es la oración? Una conversación con Dios. Eso es lo que es orar. Conversar con Dios, ¿ya? La oración es una conversación con Dios. Y como es una conversación y no es un monólogo, ¿qué es lo que tiene que esto que sea una conversación? Que yo hablo y ¿qué es lo que espero que la otra persona me responda, ¿cierto? Lo que yo le voy hablando. O que la persona me hable y yo le responda. Entonces, por mucho tiempo, hermanos, se ha malentendido lo que es la oración. Y nosotros creemos que orar es simplemente ir, ¿cierto?, estar una hora de rodillas hablando, hasta que ya no me queden más palabras. Y después, como yo soy espiritual, ¿cierto?, y quiero orar 3 horas al día, voy y repito las mismas palabras. A la otra hora del día y voy después a la noche y repito las mismas palabras y digo, oré 3 horas al día. No, lo que usted hizo fue un monólogo. Usted hizo un monólogo delante de Dios de repetir la misma oración, palabra tras palabra, palabra tras palabra, 3 veces al día durante 3 horas. Y lo más triste es que quizá usted, si no se da cuenta de este detalle, pueda hacer de su vida de oración una rutina. Una rutina, ¿cierto?, que finalmente usted va a sentirse desmotivado a orar, no va a sentir deseo de orar, va a sentir que la oración es una carga, que es un peso, que es una obligación, pero no va a entender lo que es la oración en sí, que es una conversación. Y para esto es el estudio de hoy, para poder explicar, ¿cierto?, lo que es la oración desde un punto de vista bíblico, ¿ya? No desde el punto de vista de la tradición, lo que la iglesia siempre ha enseñado, sino desde el punto de vista de la palabra. Usted va, por ejemplo, a cualquier iglesia y le dicen, ya hermano, ¿quién se inscribe para la cadena de oración? 1 hora, ¿cierto? Y 1 hora que usted va a estar hablando todo el rato. Pero quizás Dios no le va a hablar en esa hora. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó algo especial para complementar nuestra vida de oración, que es la Biblia. ¿Qué es lo que es esto? La Biblia, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que es también? La palabra de Dios. Entonces yo en oración hablo con Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace por medio de su palabra? Me responde, me contesta, me enseña por medio de su palabra. Y hoy día vamos a poder estudiar todo eso.
Ya, sigamos adelante. Orar, hermano, como dijimos, es conversar con Dios. Y tú para orar no necesitas palabras especiales. No necesitas sorprender a Dios, mi querido hermano. ¿Ya? No necesitas llegar ante la presencia y decir: oh Padre Santo, aleluya, Señor, y gloria a tu nombre, porque eres excelso, divino, santo. No, para orar no necesitas ser complicado. No necesitas palabras bonitas. No necesitas sorprender a Dios. Para orar, Dios lo único que te pide es sinceridad. Imagínate, yo un día voy, necesito 5.000 pesos. Y voy donde mi papá a la carnicería, ¿cierto? Mi papá es carnicero, y le digo: querido Padre, amado Padre, Papito Santo, Papito de la carnicería del cielo, Papito, dame 5.000 pesos porque no tengo para comer, Papito Santo. No, hermano, mi viejo me diría: ¿qué te pasó ahí? ¿Qué, estáis bien? Yo creo que me diría eso, se reiría de mí, ¿cierto? Me diría: ¿qué te pasó? ¿Estáis bien? ¿Te pasa algo? Ahí yo creo que se preocuparía, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, voy donde mi papá, si necesito plata, ¿cierto? Por si acá, ¿no? Le digo: papi, mira, sabes que tengo unas deudas que pagar, estoy un poco mal económicamente, ¿tienes plata que me preste? Y ahí espero su voluntad. Si él me dice: sí, mira, te puedo pasar ahora, o quizás me dice: mira, ahora no tengo, y te paso después, ¿cierto? O directamente me dice: no, mira, yo no te voy a pasar plata porque encuentro que esa deuda es un problema tuyo, ¿cierto? Que tú adquiriste por tu irresponsabilidad, así que yo no te voy a dar dinero para eso. ¿Me entiendes? Pero yo no voy así con palabras infladas, con palabras redundantes. La oración es lo mismo, hermano. Cuando vamos a orar no necesitamos ese tipo de palabras. Muchas veces nosotros oramos en público, ¿cierto? En la oración pública, y nos acostumbramos a orar así, porque toda la vida hemos orado así. Hermano, levante la oración: Padre Santo, aleluya, Señor, gloria a tu nombre, y todo el tema, ¿cierto? Y muchas veces llevamos esa misma oración que es pública a nuestra vida privada, y de repente nos damos cuenta que pasan 5 minutos y no tenemos nada más que orar con el Señor. Pasan 5 minutos y ya dijimos todas las oraciones que teníamos y no tenemos conversación con Dios. Y como no abrimos la Biblia para que Dios nos hable y sigamos el diálogo, nuestra oración se estanca en 5, en 10, en 15 minutos. Porque no hemos descubierto realmente cómo orar, aunque muchas veces llevemos años en el Evangelio. No hemos descubierto cómo es la oración de la Biblia. No necesitamos, hermano, para orar intermediarios más que solamente Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo es nuestro único mediador intermediario. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2. ¿Ya? Primera de Timoteo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tú no necesitas, ¿cierto?, ir en el nombre de María. No necesitas ir en nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni del pastor Jorge, ni del obispo tanto, ni del papa tanto, no. Tú vas en el nombre de Cristo a presentarte delante de tu Padre. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, y fuera de Él no hay otro camino. ¿A qué se refiere la Biblia con pedir en mi nombre? Cuando Cristo dice: cuando pidan, pidan en mi nombre. Veamos lo que dice Juan 14:13. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidieres, está hablando Cristo, ya Jesús, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso dice Jesús: si algo pide al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿A qué se refiere ese texto bíblico? Es bien fácil. Por ejemplo, mire, yo tengo cuenta, en el único banco que tengo cuenta, en el Banco Estado. ¿Ya? Si usted de repente, ¿cierto? Pongámosle, usted tiene un cheque a mi nombre, ¿cierto? Un cheque a mi nombre. Y el cheque dice, el vale, ¿cierto?, es por 5 millones. Y usted va al Banco Estado y va donde la cajera y dice: vengo en nombre, ¿cierto?, de Jorge Riquelme a cobrar este cheque. La cajera va a revisar mi cuenta, va a decir: Jorge Riquelme no tiene esta cantidad de plata, así que se va así, ni uno para la casa. ¿Por qué? Porque yo no tengo tesoro acumulado en el banco que cubra la cantidad del cheque. Pero si usted va en el nombre, por ejemplo, de un millonario, ¿cierto?, una persona que tenga mucho dinero en el banco, y va y quiere hacer válido el cheque, ¿cierto? La persona va a revisar el estado de cuenta y dice: sí, sí lo podemos pagar. Y el cheque
¿cierto? Se le paga a la persona que es portador del cheque, que está a nombre de la persona, ¿cierto?, que tiene la cuenta en el banco. Pasa lo mismo en el reino de los cielos. Cristo, ¿cierto?, es el que venció. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es el Hijo del Padre. Cristo es el que intercede por nosotros. Entonces, que el Señor dice, cuando vayan al Padre, pidan en mi nombre, ¿cierto? Porque en nosotros, hermanos, no hay mérito. Yo no morí en la cruz, usted no murió en la cruz. Si algo tenemos nosotros que pedirle a Dios solamente misericordia. En nosotros no hay mérito, no podemos ir delante del Señor y decir, Señor, mira, yo me merezco que me responda esta oración porque mira cuán bueno soy yo. No podemos ir así. Dice la Biblia que todos hemos pecado, todos estábamos separados de Dios y por misericordia, por gracia hemos sido salvos. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Entonces, ¿en quién está el mérito? ¿En quién está la cuenta a su favor? En la vida de Cristo. Por eso yo cuando voy al banco de Dios, al banco del cielo, voy en el nombre de Cristo para que Cristo, ¿cierto?, me dé de su tesoro para mi vida espiritual. A eso se refiere cuando vayan al Padre, pidan en mi nombre. Porque en Cristo solamente encontramos la gracia del Padre, la gracia de Dios, no en nosotros. ¿Ya? Para Cristo sea toda la gloria y para nosotros solamente su misericordia. Amén. Sigamos adelante. ¿Por qué cosas debemos orar? ¿Por qué debemos orar, perdón? Jesús espera, hermano, que nosotros oremos, ¿ya? Más que ponerlo como un mandato, no, que tienes que orar o que, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, la Biblia dice orar sin cesar, ¿cierto? Que es como un mandato, oren sin cesar. Pero más que ponerlo así, Jesús espera, hermano, que nosotros oremos. Él esperaba que su iglesia, sus discípulos, los creyentes oráramos. ¿Ya? Mira lo que dice Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, es decir, el Señor espera que oremos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Orar al Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Jesús esperaba que sus discípulos oraran. Ya más que verlo como una obligación, una imposición, un mandato, Cristo espera que nosotros vayamos a la presencia del Padre todos los días de nuestra vida. Debemos orar, hermanos, para no caer en tentación. ¿Cierto? Porque alguien dijo por ahí, la carne es débil y el diablo es puerco. ¿Cierto? ¿Quién dijo eso? Betty la fea. Entonces, hermano, nosotros debemos orar para no caer en tentación. ¿Ya? Dice la palabra en Mateo 26:41. Dice el Señor, justo cuando está antes de que lo tomaran preso para llevarlo a juicio y crucificarlo. El Señor le había dicho a sus apóstoles, ¿cierto? Vengan conmigo y oren. Y dice que se apartó, ¿cierto?, a una distancia y empezó a orar. Y el Señor le dice estas palabras a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, hermano, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces, hermano, no te has sentido tú de que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces? Sabes que tienes que orar, sabes que tienes que leer la Biblia, sabes que tienes que ayunar, sabemos muchas cosas, pero nuestra carne, nuestra humanidad, nuestro cuerpo físico, por el cansancio, por el trabajo, por los problemas, por diversas situaciones, nos debilita, ¿cierto? Y aunque lo sabemos en nuestra mente, no lo llevamos a práctica en nuestra vida. ¿Ya? Pero debemos orar, porque orando es como vamos a vencer las tentaciones. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si oramos, vamos a estar fortalecidos para poder enfrentar toda tentación y salir victoriosos. ¿Ya? También debemos orar para tener comunión con Dios. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 145. Salmo 145. Amén. Si es que alguien lo tiene, lo puede leer. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Amén. ¿A quién está cercano Jehová? A todos los que le invocan. A los que le invocan de veras. O de verdad, en otras palabras, ¿cierto? Dios, hermano, está cercano. Claro que sí. Y está cercano en una forma especial a aquellos que buscan su presencia. ¿Ya? Y entonces el orar nos permite tener comunión con el Señor. Un cristiano que no ora
es un cristiano que se está alejando de Dios cada día. Pero un cristiano que ora es un cristiano que tiene comunión con Dios, el cual está cercano a Dios y Dios está cercano también a la vida de este cristiano. Por eso debemos orar, para tener comunión con el Señor. Sigamos adelante. ¿Cuánto debemos orar? ¿Usted se ha preguntado esto alguna vez? ¿Cuánto debemos orar? ¿Debemos orar media hora, 1 hora, 3 horas? Bueno, alguien una vez me lo explicó de esta forma. Tú vas a orar de acuerdo a tu compromiso y tu pasión con Cristo, ¿ya? Si por ejemplo tú estás empezando en los caminos del Señor, se entiende de que ores poco, ¿ya? Porque necesitas conocer más de la palabra, más del Señor y profundizar y crecer en tu vida espiritual. Pero alguien que lleva mucho tiempo en el Señor y que lee su Biblia y que se congrega regularmente y que va conociendo al Señor, obviamente se da cuenta de la necesidad de orar siempre, ya de crecer y madurar en su vida de oración. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en el matrimonio, ¿cierto? Cuando uno antes de casarse, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo quiere pasar con su novia o con su novio? Mucho tiempo, ¿cierto? Uno quiere estar todo el tiempo con esa persona. Después uno se casa y está todo el tiempo viviendo con esa persona, ¿ya? Hay algunos que dicen, no quiero llegar a la casa, ¿cierto? No, pero no debería ser así, ¿ya? Uno cuando está de novio, ¿cierto? Quiere pasar todo el tiempo con esa persona, ¿ya? Estar todo el tiempo con esa... Y hay algunos que hasta se escapan de la casa, ¿cierto? Y se arrancan ahí, se ven escondidas, ¿cierto? Y todo el tema, ¿ya? Pero es lo mismo. ¿Por qué quieren estar todo el tiempo? Porque hay un interés, hay un amor, hay un deseo, ¿cierto? De estar con la persona. Y lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Si nosotros sentimos pasión por Dios, vamos a tener ese deseo, ese anhelo, esa pasión de estar en la presencia del Señor, ¿ya? Mire lo que dice Mateo 26:40. Mateo 26:40. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Amén. ¿Cuánto esperaba Jesús que sus apóstoles hubieran orado siquiera con él? 1 hora. ¿Cierto? Dice, ni siquiera habéis podido velar conmigo. 1 hora era como, mira, estoy a punto de ir a la cruz. Están a punto de matarme. Estoy a punto de hacer el sacrificio más grande por toda la humanidad. Y ustedes, ¿cierto? En vez de orar, se quedan dormidos. Ni siquiera pudieron 1 hora haber velado conmigo. De repente, hermano, nosotros tenemos pruebas tan grandes en nuestra vida, dificultades tan grandes en nuestra vida, y en vez de ver esas pruebas, esas dificultades como un tiempo para apartarnos, para orar con más intensidad al Señor, lo vemos como todo lo contrario a veces, ¿ya? Y en la prueba muchas veces nosotros nos alejamos en vez de acercarnos al Señor. Cristo iba a enfrentar la prueba más grande y les pedía a sus discípulos por lo menos 1 hora de oración. Oren conmigo por lo menos 1 hora. Los apóstoles se quedaron dormidos. Vino, ¿cierto?, el arresto de Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Los apóstoles dejaron solo al maestro, Pedro lo negó, Judas lo traicionó, ¿cierto? Dice la Biblia que hasta uno huyó dejando todo botado, ¿cierto? Al Señor lo tomaron preso, pero Cristo enfrentó la prueba y salió airoso, salió en victoria. Ya el enemigo no lo pudo derrotar. ¿Por qué? Porque Cristo había orado, había estado en la presencia del Padre. Los primeros cristianos, hermanos, oraban 3 veces al día, ¿ya? Esto es lo que cuenta la tradición de la iglesia. Los primeros cristianos oraban 3 veces al día. 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día. Esas eran por lo general las 3 oraciones que hacían los cristianos. De hecho, algunos se quejaban, ¿cierto? Decían, no, y estos cristianos se juntan en la mañana, en la madrugada del alba, ¿cierto? Para orar y buscar al Cristo y todo el tema. Los primeros cristianos oraban, hermanos, muy de mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Los grandes cristianos siempre, hermanos, han sido gente de oración. Los grandes cristianos en la Biblia y en el tiempo actual siempre han sido gente de oración. Mira, de repente podemos tener diferencias como cristianos, que quizás nosotros vemos las cosas de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay iglesias donde la mujer no puede predicar o sí puede predicar, y diversas situaciones, ¿cierto? Que una iglesia puede creer y otra iglesia no. En alguna iglesia la batería es del diablo, ¿cierto? Para nosotros no, por lo menos. Entonces, podemos de repente tener discrepancias, pero en una cosa coincidimos, siempre todo, que es necesario orar. En eso siempre vamos a coincidir, que es necesario orar, porque la Biblia lo dice y todos los cristianos coincidimos en ese punto,
que debemos buscar la presencia del Señor. En lo secundario podemos tener diferencias, ¿cierto? Que el pastor tiene que venir afeitado, tiene que usar terno, bueno, ¿cierto? Otros, ¿cierto? Son más relajados. Entonces, pero en una cosa coincidimos, que debemos orar todos los días. Sigamos adelante. ¿Por qué cosas debemos pedir? Nosotros cuando oremos, hermanos, primeramente nosotros debemos pedir por las cosas espirituales, ¿ya? Cosas espirituales. La oración más importante, hermano, que usted tiene que hacer en su vida cristiana es recibir la llenura del Espíritu Santo. Esa es la oración más importante que usted tiene que hacer. Y lamentablemente en este tiempo muy pocos la están orando. Muy pocos, ¿cierto?, han recibido el bautismo, la llenura, ¿cierto?, la investidura del Espíritu Santo. Ya si nosotros hacemos una encuesta, ¿cuántos hablan en lengua? Quizás son muy pocos los que han recibido el bautismo con la señal de hablar en lenguas, ¿ya? Pero nosotros debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios llene tu vida va a cambiar. Cuando Dios llene tu vida, el pastor no te va a andar llamando, ¿cierto, hermano? ¿Y por qué? Tú vas a andar llamando al pastor y decir, pastor, hay que ir a evangelizar, pastor, hay que ir a visitar, pastor, hay que hacer esto, pastor, hay que hacer esto otro. Cuando Dios llene tu vida, yo no voy a andar a la cola tuya, tú vas a andar a la cola mía diciendo, pastor, ¿qué pasa? Que la iglesia, hay que hacer algo, pastor. ¿Por qué? Porque la llenura cambia tu vida espiritual, cambia tu perspectiva de ver la vida espiritual, ¿ya? Y esa oración debemos hacer nosotros, que Dios llene nuestra vida con el Espíritu Santo. La llenura va a activar los dones del Espíritu en tu vida. La llenura va a colocar pasión por ti, por la obra de Cristo, por la iglesia, por servir a Dios, por ganar almas. Eso hace la llenura del Espíritu Santo. La llenura va a hacer de que en tu vida cotidiana ocurran milagros. La llenura va a hacer que Dios te hable más regularmente. Eso va a ser la llenura en tu vida. Por eso lo más importante es pedir la llenura del Espíritu Santo. Cristo dijo, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Yo, hermano, una de las primeras oraciones que aprendí cuando me convertí al Señor fue, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Me acuerdo que me hablaron del Espíritu Santo y de repente yo veía al encargado de la iglesia que hablaba en lengua y todo el tema, ¿cierto? Y cuando predicaba, hermano, predicaba con una pasión, un fervor. Yo estaba recién convertido, ya había llegado con todos mis demonios ahí a la iglesia, entonces el hombre decía, arrepentido, convertido. Y yo ahí llegaba a temblar, ¿cierto? Que se me revolvían los diablos que tenía dentro, ¿ya? Entonces yo decía, ¿qué tiene este hombre tan especial? Y un día me dijo, mira Jorge, en el discipulado, ¿cierto? Mira Jorge, tú tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo. Tienes que pedir que Dios te llene. Y empecé a orar, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Y lléname. Y orábamos harto en ese tiempo. Ya orábamos mucho. Y un día vino el Espíritu Santo, hermano. Yo siempre me acuerdo de las primeras palabras que hablé, no sé si en italiano, de Padre Santi. Y ahí, ¿cierto? Empecé a hablar en lengua. Y Dios desde ese día puso una pasión en mi vida que hasta el día de hoy se mantiene. Por eso necesitas esa llenura en tu vida, ¿ya? Entonces, orar, por ejemplo, por sabiduría, otra oración espiritual. Más que Dios te dé la casa, hermano, más que Dios te bendiga con un auto nuevo, más que, no sé, cualquier petición material que tú puedas tener, ora, ¿cierto?, por cosas espirituales. Que Dios te llene de sabiduría, de conocimiento de la palabra. Y alguien dice, pero Dios me va a dar sabiduría. Sí, Dios te puede dar mucha sabiduría. Hacerte un cristiano inteligente, sabio para predicar la palabra, para enseñar a otros, para aconsejar a multitud de hermanos. Tú no te das cuenta siquiera, ¿cierto?, hasta dónde tú puedes llegar si Dios te llena con su espíritu y te bendice con sabiduría. Y alguien dice, ¿será la voluntad de Dios? Claro que sí, dice la palabra en Santiago capítulo 1. Si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará sin reproche. Dice la Biblia que Salomón siempre era un joven inexperto y le tocó asumir el reino en el pueblo de Israel. Y Salomón decía, ¿cómo lo voy a hacer? Mi padre David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que sabía gobernar al pueblo. Era un hombre que amaba al Señor, pero yo soy inexperto, no sé cómo gobernar. Y dice la Biblia de que Salomón un día le hace una petición a Jehová y le dice, Señor, te pido sabiduría para gobernar este pueblo, a tu nación. Dios, hermano, se agradó tanto de la petición que hizo Salomón, que le dijo, mira, te voy a dar sabiduría, pero te voy a dar riqueza, te voy a dar, ¿cierto?, victoria frente a tu enemigo, voy a estar contigo, y si guardares mi palabra, voy a añadir años a tu vida.
Dios se agradó tanto de esa petición espiritual que como añadidura le dio todo lo material. Por eso, hermano, busquemos primero lo espiritual y Dios se va a encargar de todo lo demás. Cuando oremos también, ¿cierto? Obviamente debemos orar por nuestra vida, ¿ya? Para Dios lo más importante es que tú seas un hombre y una mujer conforme al corazón del Señor. Esa es la oración más importante que Dios quiere responder en tu vida, ¿ya? Que tú seas un hombre y una mujer conforme al corazón del Señor. Algunas veces nosotros pedimos por todos los demás y no oramos por nosotros. No, tú debes orar por tu vida. Porque mira, Dios está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar al vecino, ¿ya? Yo creo que tú así lo entiendas. Dios primero quiere cambiarte a ti para que tú seas, ¿cierto?, un movilizador para cambiar a los demás. Pero si Dios no te cambia a ti ni cambia al vecino, es difícil que Dios transforme esta sociedad. La oración más importante es: Señor, obra en mi vida. Después tú debes orar por tu familia, ¿ya? Debes orar por tu iglesia y debes interceder por las necesidades que se presentan. Muchas veces en el culto o diferentes oportunidades nos dicen: hermano, ore por mí. Hoy día, por ejemplo, me llamó una persona muy temprano, me dijo: yo nunca converso con el hermano, nunca. Me llamó y me dijo: pastor, no sabía a quién llamar. Lo llamé a usted y quiero que ore por mi esposa. Mi esposa está enferma. Mi matrimonio está pasando complicaciones a causa de esa enfermedad. Y yo como que estaba medio durmiendo ya, porque como trabajo de noche, ¿cierto? Entonces le dije: amén, hermano, mira, ¿está en el trabajo ahora? Sí, yo te llamo a la tarde. Y antes de llamarlo, me puse a orar por él. Y Dios, ¿cierto? Mientras oraba, Dios me daba una palabra. Dios tiene todo el control, hermano. Dios no pone más pruebas de la que podemos llevar. Dios en su voluntad es buena, perfecta, agradable para tu vida. Voy a orar por tu vida, ¿cierto? Y compartí con él y le di esa palabra, muy agradecido quedó el hombre. Quizás Dios quiera hacer algo mayor, ¿ya? Pero debemos orar, ¿cierto?, por las necesidades de los hermanos, ¿ya? Orar por todas estas cosas. Sigamos adelante. ¿Qué postura debemos tener cuando oramos? En la Biblia, hermano, encontramos una variedad de posturas para orar. Nosotros, ¿cierto?, muchas veces tenemos la costumbre de decir: ya, hermanos, pónganse de pie, ¿cierto?, para orar. Pero si tú te pones de pie o te quedas sentado o te pones de rodillas, Dios te va a escuchar igual. Porque Dios lo que mira es esto, el corazón. Yo no saco nada, ¿cierto?, con ponerme de pie, ¿cierto?, si mi vida, ¿cierto?, no está agradando al Señor, o no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿ya? O si me pongo de rodillas, o si me boto de guatita, ¿cierto?, para orar, o si me acuesto, oro acostado. No importa la postura, hermano. Lo que importa es la postura de tu corazón. Yo muchas veces, hermano, cuando oro, ¿cierto?, oro acostado en mi cama. Tengo un futón, ¿cierto?, un futón se llama, arriba. Y yo muchas veces ya voy a orar, pongo mi cabecera en mi futón, me acuesto, ¿cierto?, tomo mi Biblia y empiezo a orar con la Biblia, acostadito, ¿cierto? Cuando empecé en los caminos del Señor, claro, no, tiene que ser de rodillas, porque si no es de rodillas no hay respeto, y porque, no, hermano, pero entendí que estoy conversando con mi papá. Entendí que estoy conversando con Dios y que Dios, más que la postura de rodilla o de acostado o de pie, se fija en la postura de mi corazón. Que si hay algún pecado en mi vida, que si he hecho algo malo el día, ¿cierto?, le pueda pedir perdón y me pueda poner a cuentas con Él. En eso se fija más el Señor que si estés de rodilla, parado, acostado, de pie, de guata, no sé, como quiera ganarte para orar. Jonás oró, hermano, en el vientre de un pez y Dios lo escuchó igual. Dice la Biblia que Elías oró, ¿cierto?, poniendo su cabeza sobre las rodillas, ¿cierto?, y Dios lo escuchó igual. Lo que importa es la postura del corazón. Podemos orar en voz baja. Amén. Podemos mover los labios como oraba Ana, que cuando Ana tenía una intercesión que veía que no recibía respuesta, fue al templo y movía los labios, ¿cierto?, solamente, porque era tanto el dolor que tenía que no podía pararse delante del altar y quizás decir: oh Jehová, responde mi oración, Señor. Pero vemos también, ¿cierto?, de que había gente que oraba en voz alta. Y gente que decía, no sé, Señor, te alabamos, te aclamamos, y oraba en voz alta. Había gente que oraba en el corazón, hermano. Nehemías, ¿cierto?, que era copero del rey Artajerjes, dice de que un día, él cuando escuchó de que los muros, ¿cierto?, de Jerusalén estaban derribados y todo, sintió una pena, una tristeza tan grande, y él no podía estar triste delante del rey.
Entonces él oraba en su corazón y dice que un día cuando el rey le pregunta, le dice, ¿por qué estás así tan triste? Dice que él oró en su corazón. Orar en el corazón significa orar sin mover los labios, ni tampoco orar en voz alta, sin siquiera cerrar los ojos, hermano. ¿Ya? Lo importante es, como le digo, la postura de nuestro corazón. Eso es lo que Dios mira, la postura del corazón. Sigamos adelante. Bien, llegamos a esta parte. ¿Cómo ocupar la Biblia en la oración? Mira, tú puedes, cuando ores, ¿cierto? Puedes tener varias peticiones por las cuales orar. Por ejemplo, tú quieres orar por tu vida, quieres orar por tu familia, por tu iglesia, quieres orar por las necesidades de los hermanos. Puedes tener varias peticiones. Entonces, una forma de orar con la Biblia es la siguiente. Tú lees un capítulo de la Biblia y oras por una necesidad. Vas al capítulo siguiente y oras por otra necesidad. Y así, ¿cierto? Puedes leer 5, 4, 10 capítulos. Créeme que si haces eso, mínimo te va a demorar media hora entre leer la Biblia y orar. Pero es media hora de tener comunión con Dios. Ya donde Dios te va a hablar y donde tú le vas a hablar al Señor. Esa es una forma. La otra forma es orar sobre lo que lees en la Biblia. ¿Ya? Que eso es diferente. Por ejemplo, tú tomas tu Biblia y lo otro es siempre orar en orden, ¿ya? Desde el capítulo 1 en adelante o desde donde llegaste en adelante, no al azar. Lo otro es, por ejemplo, tú vas a orar sobre lo que lees la Biblia. Lees, por ejemplo, en los Evangelios. Jesús enseña sobre la oración, ¿cierto? Y cuando ora y todo, y lee ese párrafo y hace una oración en referencia a lo que leíste. Si lees sobre la oración, ¿de qué vas a orar? Sobre la oración, sobre tu vida de oración, sobre la oración de la iglesia, sobre que Dios te fortalezca en oración. Si lees, por ejemplo, del matrimonio, ¿por qué vas a orar? Sobre el matrimonio. Si lees, por ejemplo, sobre las tentaciones, ¿de qué vas a orar? Que Dios no te deje caer en tentación. Si lees, por ejemplo, sobre los falsos profetas, que Dios guarda en la iglesia, ¿cierto?, de toda falsa doctrina. Eso es orar la Biblia. Dios te habla de un tema y tú le pides, ¿cierto?, sobre el tema que vas leyendo en la palabra. Por ejemplo, yo antes de bajar acá al culto, estaba leyendo, ¿cierto?, Juan capítulo 19, el arresto de Cristo, ¿cierto? Y leí ahí en la palabra de que a Jesús lo arrestaron y todo el tema, ¿cierto? Estaba siendo enjuiciado. ¿Y de qué podía orar sobre ese tema? Y yo oré, ¿cierto?, dándole gracias a Jesús por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio. Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Porque si no fuera por eso, ese sacrificio, yo hoy no estaría acá. Oré también por los que rechazan el sacrificio de Cristo. Aquellos que se burlan o lo rechazan o se han alejado y se han olvidado del Señor. Entonces, eso es orar la Biblia. Y la otra forma es que tú, por ejemplo, haces todas tus peticiones, ¿cierto? Oras por ti, por tu familia, por todas las necesidades, por todo lo que tú quieras. Y después, al final, lees la Biblia, ¿cierto? Tú le hablas todo lo que tú quieras al Señor y al final dejas que Dios te hable. Pero lo importante, hermano, es que tú hables porque es una conversación y que Dios te habla a ti. Eso es lo importante, para que no sea un monólogo la oración, para que no sea simplemente que tú vas y repites siempre lo mismo delante del Señor. Muchas veces nosotros nos aburrimos por eso, porque repetimos las mismas oraciones siempre y nos dejamos que Dios nos hable. Sigamos. Bien, tenemos ejemplos de creyentes, ¿cierto?, que oraron. No los vamos a leer todos, pero porque el tiempo va avanzando. Pero por ejemplo en el Salmo 119, versículo 164, dice: 7 veces al día me presentaré delante de ti y esperaré. Alabaré tu nombre, oh Jehová. 7 veces al día el salmista se presentaba delante del Señor. Y yo saqué una cuenta un día, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos orar nosotros 7 veces al día, cada 3 horas? ¿Sabía usted? A las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 12 de la noche. Si oras cada 3 horas, ¿cierto?, vas a orar 7 veces al día. Hay otros creyentes que oraban 3 veces al día: mañana, tarde y noche. Por ejemplo, 6 de la mañana, mediodía, 12 del día, 3 de la tarde o 6 de la tarde en la tarde. 3 veces al día.
Daniel, por ejemplo, tenía la costumbre de orar 3 veces al día, y dice de que él abría las ventanas de su casa, ¿cierto?, en Babilonia, y oraba mirando hacia Jerusalén. 3 veces al día se presentaba delante del Señor. Los cristianos, los creyentes del Antiguo Testamento oraban bastante, hermano. Y Pablo, ¿cierto?, en 2 Timoteo 1:3 dice de que él oraba por Timoteo, ¿cuántas veces? Noche y día. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En la noche y en las mañanas, ¿cierto? Tenía su tiempo devocional, Pablo, donde oraba e intercedía. Si tú ves la vida de Cristo, Cristo muchas veces ocupaba ese método. Oraba o muy de mañana o muy de noche. Y durante el día se dedicaba a ministrar solamente. ¿Ya? Pero oraba muy de mañana o muy de noche. Y en el día se dedicaba a hacer el ministerio. Entonces, una buena forma también. Sigamos adelante. ¿Es bíblico reclamar a Dios en oración? No, no es bíblico. Ya no podemos exigirle, no podemos reclamarle al Señor. Por ejemplo, Jesús, ¿cierto?, antes de ir a la cruz, ¿qué es lo que dijo el Señor? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo tenía el derecho a reclamar. Uno puede decir, capaz, si era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho carne, pero ni Él reclamó. Él dijo, Señor, se haga tu voluntad. Cuando Cristo nos enseñó a orar, nos dijo, oren diciendo, Señor, sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y la voluntad de Dios, hermano, siempre es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no nos guste. Pero la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Por eso debemos descansar en la voluntad del Señor. ¿Hay cosas que Dios hace que no entendemos? Claro que sí. Hay de hecho un libro muy bueno, ¿cierto?, de James Dobson, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero Dios siempre lo que hace tiene un sentido, aunque nosotros no lo comprendamos en el ahora, pero lo vamos a comprender un día en la eternidad. Sigamos adelante. ¿Por qué a veces oramos y no recibimos respuesta? Santiago 4:3, ¿cierto?, dice, vosotros pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. ¿Cierto? De repente pedimos, y pedimos no cosas que sean conforme a la voluntad del Señor, sino que pedimos, ¿cierto?, para nosotros mismos. Señor, que me gane el quino, Dios mío. Y Señor, si me gano el quino, te prometo que te construyo un templo, Señor. Ah, hermano, no, ¿para qué más, cierto? No, de repente pedimos y pedimos, no pedimos, ¿cierto?, conforme a la voluntad del Señor. Ya, por eso pidamos cosas espirituales, pidamos cosas conforme a la palabra, por nuestra familia, por nosotros, claro, siempre debemos orar, pero pidamos en base a la Biblia. El Señor también nos dice en Juan 15:7, ¿cierto? Juan 15:7, a ver. Amén. Si nosotros permanecemos en Cristo, Él va a responder nuestras oraciones. El peligro, hermano, es querer orar y no estar cumpliendo con la voluntad del Señor. Si nosotros, por ejemplo, vivimos una vida desordenada, fuera de la voluntad de Dios, vamos a orar y Dios no nos va a responder. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir ese texto bíblico. Y 1 de Juan 5:14, ¿qué es lo que dice? Que si nosotros sabemos que nosotros, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos peticiones que le hayamos hecho. Amén. Si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Que esa es la condicional, ¿cierto? Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Si oramos conforme a esa voluntad, Dios va a responder. Puede ser de inmediato, puede ser durante un tiempo, pero si es conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Hermano, pida la llenura del Espíritu Santo. Eso es la voluntad de Dios para su vida, que Dios lo llene con el Espíritu. Yo he conocido creyentes que dicen, no, estuve orando un año, que Dios me llenara con el Espíritu y como no me respondió, dejé de orar. No, hermano, pida hasta que lo reciba. Pida la llenura hasta que la reciba. Pida sabiduría de Dios, hermano. Va a ver que Dios lo va a bendecir con mucha sabiduría. Si usted estudia la Biblia y ora todos los días, pida cosas conforme a la voluntad del Señor. Sigamos adelante. La oración como disciplina espiritual. Debemos orar, hermano, aunque no tengamos ánimo. ¿Cuántos se levantan todos los días diciendo, yo quiero ir a trabajar? Hoy no veo ninguna mano alzada, ¿cierto? Yo no levanto la mía porque yo voy de noche. Pero en la vida, hermano, hay cosas que debemos hacer aunque no tengamos ganas de hacer. Eso se llama disciplina. La disciplina es el puente entre las metas
y los logros. Eso es disciplina, hermano. La disciplina es la clave del éxito. La disciplina es lo que te va a llevar donde estás tú ahora hasta donde quieres estar el día de mañana. Sin disciplina no vas a ver fruto en la vida cristiana. Usted me dice, yo no siento de orar. Tienes que orar igual, aunque no tengas ganas, aunque no sienta, aunque vaya a orar, ¿cierto? Y creas que nadie te escucha, tienes que orar igual. Porque eso te va a dar fruto el día de mañana. Lo que siembra ahora te da fruto en el día de mañana. ¿Ya? Si tú quieres, por ejemplo, cualquier cosa en la vida, hermano, que tú quieras lograr, necesitas tener disciplina para lograrlo. En la vida cristiana, esto es una disciplina espiritual, la oración. La oración te comunica con Dios y te abre el puente para el futuro. ¿Ya? La disciplina es la clave del éxito. La disciplina es hacer las cosas que no deseamos para ver los frutos que anhelamos. ¿Cuántos, por ejemplo, anhelamos, ¿cierto?, ver nuestra familia convertida? Empieza hoy a orar por tu familia. ¿Cuánto anhelamos, ¿cierto?, que Dios nos bendiga con dones espirituales, ¿cierto?, con talentos, ministerios espirituales? Empieza ahora a buscar la presencia del Señor para ver el fruto del día de mañana. ¿Cuánto anhelamos, cierto?, muchas cosas? Empieza ahora a buscar del Señor y va a ver el fruto el día de mañana. Sigamos adelante. Bien, ya estamos terminando, Luciana, casi. Orar en el Espíritu. ¿Qué es lo que es orar en el Espíritu? Hay creyentes, hermanos, que Dios les dio el don de hablar en lengua. Cuando Dios te bautice con el Espíritu, ¿cierto?, lo más probable, bueno, es así, que tú vas a hablar en lenguas, ¿ya? Vas a hablar en lengua y se va a manifestar el Espíritu en tu vida y va ahí a hablar en otras lenguas, ¿cierto? Y vas a ser lleno de la presencia y vas a sentir la llenura del Espíritu, ¿ya? Pero hay creyentes que Dios le da el don de hablar en lengua, que por ejemplo ellos se ponen a orar y pueden ponerse a hablar en lengua sin ningún problema ni dificultad. Las lenguas son para hablarlas sobre todo en nuestra oración privada con Dios. Si tú tienes el don de hablar en lengua, ¿dónde sobre todo debe ejercer ese don? En la oración privada. Pablo dice, yo hablo lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero decir 2, 3 palabras, ¿cierto?, con entendimiento, pero en el secreto, ¿cierto?, Pablo oraba en lenguas. Y a veces, ¿cierto?, nosotros hacemos lo contrario. En el templo oramos en lengua y en privado ni oramos o oramos, ¿cierto?, con nuestras palabras. No, hermano, es al revés, ¿ya? En las iglesias pentecostales, por ejemplo, bien pentecostales, el otro día estuvimos en la convención, aleluya, ¿cuánto hablaban en lengua? ¿Cierto? Ahí salían todas las lenguas hablando, ¿cierto? Bueno, el hablar en lengua es sobre todo para hacerlo en privado, hermano, en el secreto. Porque dice que cuando tú hablas en lengua es una comunicación directa con Dios. Es una oración que va de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero en la iglesia, si no hay intérprete, ¿cierto? O sea, uno puede estar todo el rato hablando en lengua y la gente va a decir, ¿y qué le pasa, cierto? O sea, está loco el hermano, no sé, ¿qué le pasa? ¿Ya? Entonces uno debe orar en lengua sí, sobre todo en privado. Ahora, yo no digo, ¿cierto?, de que no hable en lengua. Si usted tiene el don de hablar en lengua, hable en lengua, ¿cierto?, en el culto, si siente la presencia de Dios y todo, pero hágalo en privado también, ¿ya? Debemos orar en lengua, pero también debemos orar con nuestro entendimiento, que esto es lo otro. No podemos decir, voy a orar en lengua, ¿cierto? 8 horas orando en lengua y después te levantáis de la oración y ¿por qué pediste? No tengo idea, ¿cierto? Yo oré nomás en lengua y Dios me edificó y todo. Claro, pero oraste, pero no sabes ni siquiera por lo que oraste, ¿me entiendes? Entonces debemos madurar en nuestro entendimiento sobre la oración. Hable en lengua, hermano. Ore en lengua al Señor, sobre todo, ¿cierto?, en el secreto, ¿cierto? Dedique un tiempo para orar en lengua. Hay gente, yo he conocido gente que dice, yo no estaría donde estoy si es que yo no orara en lengua en secreto. Porque Dios los bendice, ¿cierto? Pero en el culto público, ¿cierto?, cuando de repente llega alguien de visita, ¿cierto? Imagínense, estamos acá y todos nos ponemos a hablar en lengua, ¿cierto? Y va a decir la persona, oye, me fui a Qatar. Va a decir, ¿sí o no? Me fui a Qatar, ¿qué pasó acá en la iglesia, ¿cierto? Están todos hablando en lengua y yo no callo nada. Entonces, ¿cierto? Por eso Pablo da esta recomendación y eso está en 1 Corintios capítulo 14. ¿Ya? Sigamos adelante. Bien, terminamos con el estudio. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Separa, hermano, un tiempo todos los días para orar. Todos los días ten tu tiempo devocional. En la mañana, en la tarde, en la noche, o 3 veces al día, o por lo menos una vez al día, separa un tiempo para orar. Cuando ore, hermano, recuerda, usa el libro de oración. Este es el libro por el cual Dios te va a hablar, hermano. Cuando vaya a orar,
Usa el libro de oración, usa la Biblia. No vaya a la oración con un monólogo, ¿ya? No vaya simplemente a hablarle a Dios todo el rato y cuando Dios te quiera hablar, tú le dices hasta luego, muchas gracias y te vas. Deja que Dios te hable, hermano, por medio de la palabra. La oración es una conversación, un diálogo. Recuerda eso siempre. Proponte la meta, ¿cierto? Proponte una meta y sé disciplinado en cumplirla. Y esto te llevará a ver un gran fruto en el día de mañana. Por ejemplo, tú puedes empezar con algo básico. Voy a leer 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos y voy a orar. Y voy a clamar al Señor intercalado. O voy a leer 3 capítulos y en cada párrafo voy a ir deteniéndome para